Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, desde Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, en esta ocasión, su coordinador, el doctor Raúl Macuil Martínez, nos presentará el libro titulado Testimonios y Manuscritos Históricos de Nequeteje, siglos XVIII y XIX, en esta gran e importante feria del libro UAM. Quisiera compartir con ustedes un poco de la vida académica y profesional del doctor Raúl, que en esta ocasión nos acompaña. Muy agradecida de que estés con nosotros, doctor. Pues platicaré un poco de tu vida curricular. El doctor Raúl Macul Martínez estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala y tiene el doctorado en arqueología por la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Como ya había comentado, es el coordinador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de aquí, de la Secretaría de Cultura, y pues en esta ocasión platicaremos acerca de este libro en el cual tuvo una participación sumamente importante, doctor, al respecto de la paleografía y las notas que están a tu nombre. Bienvenido, por favor. Muchas gracias, maestra Valeria Ramírez Corona. Gracias también por la invitación a la presentación de este libro en esta feria universitaria. Pues, como ya lo dijiste, pues este es un trabajo de investigación donde se hizo la transcripción de varios documentos de un pueblo que pertenece al Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo. Este es un pueblo ahora otomí, la región otomí-oñañu, y pues gracias por esta invitación. Pues bueno, doctor, es importante comentarle al público que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en esta feria, pues que uno de los grandes objetivos que se tuvo para la generación o la edición de este libro, pues fue la recuperación de las raíces históricas de una parte de las comunidades del Valle del Mezquital aquí en Hidalgo. Y pues bueno, también dar la importancia que amerita el registro del pasado, ese testimonio que para muchos y en un gran lapso de la historia del estado de Hidalgo parecería que no había registro en documentos, en fuentes primarias de información, como se conocen en el ámbito de la historia para el lado del Valle del Mezquital. Y este libro es uno de los grandes testimonios de que sí existen fuentes primarias de información que dan paso a entender un contexto histórico de una región tan importante como la que tenemos aquí en el estado de Hidalgo. Y que bueno, la historia entonces del pueblo otomí Hoñañú, como bien lo mencionas, doctor, pues es importantísimo porque da testimonio, da la evidencia del paso, como nos describe en la parte introductoria el maestro Alberto Avilés Cortés, que por cierto es el director del área de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, y que él, con sus palabras escritas, nos dice, ¿no?, de la presencia tanto de las fuentes primarias como de la historia del paso del pueblo otomí en estas tierras del valle. Pues maestro, quisiera también preguntarte, por favor, para iniciar ya nuestra entrevista directa, ¿cómo nace este libro? ¿Nos puedes platicar, doctor, cómo nace? Sí, pues este texto nace a partir de los intereses de un grupo de vecinos de ahora de la comunidad del Nequeteje. Este grupo de vecinos, pues, formaron una comisión, se llama Grupo Comunitario para la Historia de mi Pueblo, de Nequeteje, y lo conforman la maestra Areli Hernández Mendoza, Marco Antonio Martínez Hernández, Prudencio Martínez Salvador, Justino Hernández López, Sofía Mendoza, Sofía Mendoza Mesa, Serafín Martínez Ramírez, Hermenegildo Martínez Holguín, Macario Cruz Castaño, Eliel Martínez Simón, Josafat Pioquinto Espino y Jorge Simón Maqueda. Este grupo encontró y localizó unos documentos y
Pues ellos al principio hicieron una transcripción de los documentos pues como pues lo que veían, las letras que veían y las fueron transcribiendo. Cuando la maestra Areli Mendoza se contacta conmigo para que les revisara la transcripción, y pues yo con mucho gusto y con mucho interés de conocer esos documentos que son fuentes primarias que conforman parte de la memoria documental de esta región tan importante para el estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital, y también es sumamente importante para el universo comunitario, ya que estos documentos pues narran sucesos que permitieron el nacimiento de esta comunidad de El Nequeteje. Pues ellos recurren a mí, me muestran sus transcripciones y pues yo tengo la formación de historiador y me he especializado en la lectura de este tipo de documentos y pues con mucho gusto empecé a hacer la transcripción, pero lo que me di cuenta es que en las comunidades hace falta gente entrenada para leer este tipo de documentos. Si ellos empezaron a hacer sus transcripciones, pues había algunos errores que se pueden llamar así como pues para la transcripción y entonces decidí hacer la lectura total de los documentos. Me mostraron documentos digitalizados, qué bueno que los digitalizaron porque es una forma importante de conservar el patrimonio documental y pues yo hice la lectura total y después hice mi propia transcripción. Al final de esto resultó que teníamos dos textos sumamente diferentes, unos sí coincidían, pero otros eran así como dos textos distintos. Y pues yo hablé con la comisión y les expliqué qué es lo que había hecho y entonces ellos muy gustosos pues quedaron encantados, les gustó lo que yo hice la primera versión de la transcripción y entonces esto fue como la génesis del nacimiento de este libro que es Testimonios y Manuscritos Históricos del Nequeteje, que abarcan de los siglos XVIII al siglo XIX. Pues es así como muy brevemente cómo nació este texto. Qué bonito que nos platiques, doctor, el nacimiento del libro, sobre todo porque tenemos un punto muy importante a favor en que los pueblos, las comunidades como este, que sabe lo que tiene, que sabe que tienen expedientes pero que no se han trabajado, pues de la oportunidad de gente seria, responsable, como lo eres tú, doctor, el que puedas apoyar y aportar con tus conocimientos en beneficio de las comunidades, pues este gran logro y este gran paso en la historia de las comunidades, en la historia local. También nos podrías, por favor, contar qué instituciones participan en la edición de este libro. Sí, las instituciones que participan, aparte del grupo comunitario Mi Pueblo Nequeteje, que eso es como importantísimo recalcarlo y nombrarlo, porque gracias a ellos es posible tener este libro. Y además, como ya lo mencionaste, maestra, el interés, el saber que valen no de forma económica, sino es una valía cultural y también de pertenencia. Como ya lo comenté, pues es parte ahora de la memoria documental de la comunidad. Además de ellos, de este grupo importantísimo de vecinos de El Nequeteje, pues participa también el programa de acciones culturales multilingües y comunitarias, en sus siglas PACMIC, y interviene también la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Estos se formó un grupo y pues ahí me tocó lo que de trabajar lo que a mí me gusta también mucho, me gusta leer documentos, enterarme de las noticias antiguas y también de comunicarme
con la gente de antes, con la gente que ya no vive y que gracias al interés también de esa gente, pues tenemos documentos eh, ahora del siglo XVIII en el pueblo del Nequeteje, que es parte del Valle del Mezquital. Este texto se suma a varios otros libros que se han estado elaborando en el Valle del Mezquital gracias también al interés comunitario. Hay como un interés como renovado de conocer la historia, sí, la historia oral, pero también la historia documental. Hay ejercicios importantes e interesantes que han estado saliendo ya a la luz y se han convertido en libros. Y cuando uno da el resultado del trabajo que hace uno y les regresa los textos a las comunidades, pues entonces se está regresando una historia que ahora sí se puede leer, se puede entender también y podemos conocer pues la génesis de el nacimiento de las transformaciones y también de los pleitos allá en la época colonial. Doctor, ¿serías tan amable para que nuestro público que nos escucha y que nos ve y que no tiene conocimiento sobre el concepto de paleografía y que es uno de los puntos que vienen aquí en el libro, que tú hiciste la paleografía, así como las notas, ¿nos podrías explicar para este mundo multidisciplinario el concepto de paleografía o de qué se encarga, por favor? Sí, la paleografía pues es una de las ciencias auxiliares de la historia, es la entender la escritura antigua, de también comprender cómo los escribanos o los lacuilos, o depende también del área geográfica en la que nos encontremos, escribieron. Esto sirve mucho para los historiadores, pero también para las comunidades les sirve tener sus paleógrafos o sus historiadores porque tienen gente entrenada en leer las letras antiguas, las grafías, pues hay diferentes tipos de letra. Las más complicadas, si se puede llamar así, son del siglo XVI y ya un poco menos se nota el cambio hacia el siglo XVIII y XIX con otro tipo de letras, otro tipo de papel también y otro tipo de tinta, que eso es como en general o en resumen a lo que se dedica la paleografía. Lo que yo hago es leer, sentarme a leer documentos antiguos, tratar de comprenderlos, hacer transcripción, es decir, yo tomo la foto digital del documento, en la computadora empiezo a transcribir línea por línea los textos. Hay que también entender que durante toda la época colonial se pueden encontrar, si se quieren ver así, como errores de ortografía. Pero estos errores de ortografía no son tales, ya que para estos siglos lo que importaba, lo que interesaba, era que se entendieran los mensajes, ya sea orales y ahora escritos. Y podemos encontrar como errores, así como se puede decir, como con B grande, ven con B grande, o con Z en lugar de S, o una serie de, de grafías que no pueden corresponder. Hay que también entender que pues para estos siglos no existía una rigurosa estructura de la lengua, no había una homogeneización en la escritura y lo que importaba era que se entendiera el mensaje y que se escribiera como los escribanos habían aprendido. Esto es también importante que la gente que nos ve y nos escucha vean cuando se acerquen a un documento o se acerquen también a el acta de independencia o cuando se acerquen también a ver las actas de nacimiento de sus abuelos, de sus abuelas, pues están en manuscrita. Si uno pone atención en la estructura gramatical, pues de inmediato van a empezar a saltar así. ¿Y por qué lo escribió con S si es con Z? ¿Y por qué lo escribió con V si es B? Pues es por esta razón que se entendiera el mensaje. Esto es el resultado de un entrenamiento
pues ahora sí que en el arte de leer documentos, porque a veces no es tan sencillo y a veces también necesitamos de gente entrenada, experimentada, que tenga ya conocimiento de documentos coloniales para que nosotros escribamos o también tratemos de entender el contenido de los documentos. Esto viene a razón también de que hubo una desconexión muy grande en las comunidades. Durante la época colonial, las comunidades o también los centros estos de justicia, donde estaban los ayuntamientos, pues había traductores, había escribanos que eran capaces de escribir, ya sea en español, en náhuatl o en otomí. Cabe hacer la mención que los documentos de Nequeteje o Nequeteje están escritos en su totalidad en español, a pesar de ser una zona donde se habla aún hoy en día la lengua otomí o ñaño. Esto es a razón de que la gente aprendió ya a hablar español, siglo XVIII, principios del siglo XIX, y eh, se, eh, se contó, se transcribió también documentos más antiguos que estaban escritos en español y entonces por eso tenemos esta cantidad de documentos en español. Cuando los pueblos dejan de escribir, cuando se independiza lo que hoy es la República Mexicana, pues viene una transición larga y también profunda en que todos ahora somos mexicanos y todos hablamos español. Y el uso de las lenguas indígenas, al menos en la escritura, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Y pues todo el siglo XIX, todo el siglo XX, pues se intentó y se entrenó a las comunidades a hablar español y a escribir en español. Cuando se encuentran estos documentos, resulta luego difícil que los abuelos o las abuelas o los interesados de las comunidades vean y lean estos documentos, pues ya no se puede porque se perdió este hilo, se perdió el entrenamiento en escribir y en leer su propia documentación. Y pues una de las labores de los paleógrafos, de los historiadores, regresar el contenido de los documentos a las comunidades, hacerlo comprensible, hacerlo asequible y hacerlo también en un lenguaje pues que entienda la gente de la comunidad qué es lo que se hizo y entonces se transcribe hoja por hoja, renglón por renglón y ese es el contenido de la memoria documental del ahora pueblo del Nequeteje y eso es también para muchas comunidades indígenas y no indígenas que tienen documentos antiguos guardados, conservados o también olvidados en, en las comunidades, en los archivos y que por considerar los documentos ya viejos, considerados también como documentos que no se pueden leer, entonces muchos han optado por tirarlos, por quemarlos o por aventarlos a la basura, pero otros, para fortuna nuestra, son interesados, les tienen tienen dudas para ver qué dicen esos documentos y entonces recurren a personas que pues, tienen este entrenamiento, que es el resultado de este libro. Doctor, ¿nos puedes platicar, por favor, qué información de pueblos originarios se puede encontrar en documentación que, si bien ya nos refieres que está en castellano, pero que podemos encontrar también datos muy interesantes de pueblos originarios, tanto en este documento que trabajaste en este libro de testimonios y manuscritos históricos de Nequeteje y en otros documentos antiguos? ¿Nos puedes platicar al respecto, por favor? Sí, eh, el resultado de ese texto es la suma de 8 grandes temáticas, 8 expedientes, unos un poco voluminosos, otros no tanto, pero se pueden clasificar en 8 grandes temáticas. Este texto inicia con algo que hasta hoy en día se produce en el Valle de Mezquital y en otras zonas también, que es el pulque.
habla sobre los testimonios de los despachos del pulque allá en Izmiquilpan. Izmiquilpan ha sido una zona de concentración humana y una zona importantísima, tanto económica también como cultural, y entonces los pueblos de alrededor se quejan de que les estaban imponiendo impuestos, ahora sí que impuestos a la producción, a la venta y del pulque, y entonces los pueblos no se dejaron y se van a instancias judiciales para protestar y entonces decir que no les impongan el impuesto. Este es el documento con que inicia este libro. Después se habla sobre los testimonios. Este es bien importante. Testimonios de la separación de Nequeteje de Remedios. Es decir, hubo un proceso donde los vecinos del Nequeteje ya no querían pertenecer a otro pueblo más grande porque también les cobraban impuestos, no les hacían caso y los tenían como abandonados. Entonces ellos se organizaron, fueron a las autoridades correspondientes para decir nosotros nos queremos separar, y entonces ellos llevaban a la comunidad para que testimoniara pues sí, los maltratos, el abandono y también la suma de impuestos que les querían imponer. Por eso es importantísimo los testimonios, o sea, el resultado de las interrogantes, de las investigaciones a los propios de Enequeteje. Después se habla sobre las mojoneras y la delimitación del territorio. O sea, cuál va a ser la extensión de esta comunidad, de este pueblo. Y aquí en este punto está el documento en español, pero tenemos presencia de rasgos culturales pues comunitarios que siguen hasta hoy en día. Por ejemplo, cuando se están delimitando las mojoneras, que son los límites territoriales, así como las fronteras de los pueblos, los mayordomos o también las autoridades locales iban reconociendo mojonera por mojonera, y cuando iban a reconocer aventaban piedras a los cuatro rumbos. Esto se encuentra también en documentos más tempranos de otras regiones geográficas que hablan también sobre la partición de tierras o la repartición de tierras. Esto es un ritual de reconocimiento también. Van a visitar las mojoneras, pero también están reconociendo que con este ritual reconocen que es de su propiedad. Después de esto, hay un testimonio sobre la venta de un terreno montuoso, es decir, un terreno que aparentemente estaba abandonado y que lo venden unos españoles, y entonces la comunidad se organiza y dice, no, esto es de nosotros, y entonces nuevamente hacen un pleito, hacen averiguaciones, y todas las averiguaciones se hace el expediente que se llama testimonios, porque así viene escrito y está asentado. Después se habla sobre las diligencias de la fábrica de la iglesia de la Santa Cruz. Cuando se funda un pueblo, cuando se le dota de tierras, cuando se le dice aquí están tus límites geográficos con las mojoneras, entonces un punto importante e interesante que se va a convertir en el corazón de la comunidad es la iglesia. Entonces se habla sobre la fábrica, o sea, sobre la construcción de la iglesia que está dedicada a la Santa Cruz. Después se habla de la erección del pueblo del Nequeteje, o sea, ya la construcción urbana de esta comunidad, el pago de las deudas que tenían los del Nequeteje a Remedios, porque tenían pleitos, se habían endeudado, y entonces uno se separa, pero a cambio de que nos pagues lo que nos debes. Y finalmente hay un inventario de los objetos de la iglesia del Nequeteje. Ese inventario resulta sumamente interesante porque nos podemos dar cuenta qué es lo que tenía una comunidad allá en el siglo XVIII y qué es lo que resguardaba con sumo
cuidado, consumo, respeto, y entonces hacen el inventario de los objetos, ya sea los cálices, ya sea las copas, pero también las pinturas que había, las bancas, la ropa del sacerdote. Es trasladarnos a la vida comunitaria, a la vida sí religiosa, pero vista eh, desde la comunidad. Todo esto forma parte de la comunidad, por eso están los documentos. La iglesia, todo lo que está es de la comunidad, porque la comunidad los construyó, la comunidad los compró y también la comunidad los compró, los pagó y la comunidad los trajo para que estén ahora en el Nequetec. Esto, esto es lo que contiene el libro, son transcripciones, y mediante la lectura cuidadosa, pues nos podemos dar cuenta de las interacciones de un pueblo, si se puede llamar, para el siglo XVIII pequeño, un pueblo donde la gente hablaba de otomí o ñañú, y el esfuerzo que hicieron ellos por conseguir un traductor. Se habían contratado traductores para que les hicieran el traslado de la lengua a el castellano, y entonces se asentara todo lo que a ellos les importaba y les interesaba en gran medida. Doctor, ¿nos puedes platicar, por favor, ya que desde la portada podemos notar y observar que tu trabajo, como ya nos los explicaste, es el trabajo paleográfico, haces la traducción? Me gustaría que nos pudieras platicar qué aportes nos brindan estas notas que se pueden leer desde la portada, por favor. Pues es una labor de transcripción, pero a la hora de hacer la transcripción, uno puede irse dando cuenta que pertenecen a un tiempo, que pertenecen a un espacio, que no es un documento aislado, que es un documento que está acompañado de otros, y que se mencionan personajes pues de la vida política, los dirigentes de las comunidades se van mencionando, y también se mencionan algunas palabras que eran como muy comunes para estos siglos, y que el uso fue a menos y que ahora ya no se ocupan, o también tienen otro significado, como por ejemplo las arrobas, ahora los entendemos como un signo para el Internet, y la arroba para estas épocas, pues eran pues sacos de harina o otro tipo de medida, era una medida y después se convirtió en signo para el Internet. O también se mencionan los acentistas. Estos acentistas, pues resulta que son eh, personas encargadas eh, de contratar o de suministrar los alimentos a las comunidades. Cuando uno va leyendo, pues va viendo, los acentistas, esto qué es. Entonces, yo lo que hice fue comentando también la transcripción. Cuando hay documentos que se pueden como intercomunicar unos con otros, aunque no sean de la zona geográfica, yo es lo que hago. Por ejemplo, se puede mencionar a un gobernador o al virrey también de la Nueva España. Entonces yo lo que hago es virrey, fulanito de tal, estuvo viviendo de tal a tal, y entonces el lector se puede enterar de manera más certera quién era este tipo de personajes. También lo que yo hago es, y también las notas que pongo, es ir comentando la transcripción que hice. Es decir, varias notas pongo, se normalizó la escritura, se transformó. Esta normalización es ponerla como se entiende hoy en día. Por ejemplo, Izmiquilpan en el documento aparece como con Y, y yo lo pongo en anota a pie de página, o las notas. Izmiquilpan es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo, y en esta época pertenecía a la zona geográfica en la que estamos refiriendo. También hablo sobre, o se mencionan acá, las varas.
las varas de tierra, los fundos legales, y yo estoy, a la vez de hacer transcripción, estoy como dándole como pistas al lector para que sepa, cuando es una vara, ¿qué es una vara? ¿Qué es un fundo legal? ¿Qué es una mojonera? ¿Qué es un ritual de posesión? Porque ahí dice, entonces aventaron piedras a los cuatro lados. Cuando uno lo lee así, pues puede decir, pues sí, está bien. Pero entonces lo que yo hago es, este es un ritual de origen mesoamericano que está documentado en los títulos primordiales de tal pueblo, de tal comunidad, de tal, están en agua, son en español, y entonces se parece mucho o en gran medida a lo que estamos refiriendo. Esas son las notas que yo voy haciendo y que al final enriquecen el texto. Lo vuelven no solamente un texto de una transcripción, sino se va enriqueciendo poco a poco, y tenemos al final un libro como el que estás mostrando, maestra. También eh, menciono en las notas cuando abro corchetes cuadrados, cuando desato las abreviaturas. Hay varias abreviaturas que luego pues no se entiende muy bien. Por ejemplo, una D, una H y una A. DHA, pues alguien puede decir, pues quién sabe, es DHA, pero entonces eso quiere decir dicha, y yo abro corchetes cuadrados y pongo las letras o las palabras que hacen falta, y también eh, voy poniendo folio a cada documento, porque algunos no traen folio, otros sí, y en las notas pongo, se respeta la foliación original, o esta es mi foliación. Y cuando yo pongo texto en negritas, yo pongo en mis notas, las negritas corresponden o se resalta el texto por esto, ya que habla de la fundación de la comunidad, ya que habla sobre el ritual de posesión de tierras, o también sobre los impuestos del pulque, y lo pongo en negritas para resaltar esa información, para que el lector eh, tenga una lectura más ágil, una lectura más acercada a lo que se vive y se vivió en el tiempo y en el espacio de estos documentos. Digamos que es como el primer acercamiento también allá al análisis de la fuente documental, ¿verdad? Doctor, para ir cerrando nuestro material, ¿nos puedes platicar cómo es que se benefician a las poblaciones, a la sociedad, a los pueblos, el tener libros como este? Sí, maestra. Pues los pueblos, las comunidades, la sociedad en general se beneficia de tener un material que se puede leer de manera fácil, se puede entender también, y sobre todo se les regresa parte de la memoria documental que está en estos, ahora sí que en este tipo de manuscritos. Se habla de la importancia que tienen los papeles viejos, los documentos, y se resalta la labor de la labor y la importancia que vieron los ancestros o la gente que vivió antes que nosotros para dejar testimonios escritos de sus actividades. Esto para las comunidades es importante y es impactante, porque me ha pasado en varias ocasiones que cuando yo doy lectura en voz alta de algunos textos y vienen los nombres de los firmantes, resulta que en otros lugares dicen, ay, yo reconozco ese apellido. O si son documentos del siglo XIX, 1880, 1890, resulta que los bisabuelos de estas gentes, pues, es que ese se parece al apellido de mi bisabuelo, o así se llamaba mi bisabuelo, y la sorpresa enorme para ellos ver a sus ancestros pues firmando un documento tan antiguo. Cuando son documentos más viejitos, pues son otras condiciones, y también el rescate que se tiene de esos documentos, regresar el documento de manera facsimilar, porque así se llama, que es la fotografía digital más la transcripción. Y también se habla de
los cuidados o de los descuidos que se han tenido de los documentos. Documentos mojados, documentos rotos, documentos quemados o también documentos olvidados. Cuando uno le regresa este cúmulo a las comunidades de forma más sencilla que se entienda, entonces se abre una concepción de identidad, de pertenencia, se reafirma la pertenencia porque uno entonces se ve reflejado en los documentos. Entonces se puede decir, mis ancestros firmaron, mis ancestros eh, construyeron, mis ancestros documentaron la vida donde yo nací, la vida del territorio que hoy en día piso. Se hace unas reflexiones de ese tipo y también otros abuelos reconocen o reconocen los rituales que se tienen en este tipo de manuscritos. Ah, es que yo también leía el tiempo o también hacía ese ritual que se menciona ahí. Se hacen reconexiones, se refresca la memoria, se refresca la identidad y se afirma el sentido y la pertenencia comunitaria. Es el beneficio para las comunidades, para el Estado de Hidalgo y ahora para la nación, pues es contribuir con esta, estos documentos a la historia nacional, porque estamos en esos territorios y cada uno de estos documentos nos habla de momentos específicos que impactaron en ese tiempo y nos interesan y también nos impactan hoy en día, porque finalmente nosotros somos herederos de este tipo de comunidades, de la gente interesada que permitió que se conservaran esos documentos y conocerlos, leerlos y también leerlos en las comunidades, pues es importante e impactante también. Qué bueno que nos enfatizas que esta historia nacional, pues como también en muchos casos se generalizan las situaciones históricas en todo un territorio y tan extenso como el nuestro, y no es así tampoco. El que existan análisis y textos como el que nos presentas, doctor, pues también hace hincapié a la importancia de la historia local, la historia de las comunidades, que también tejen esa gran historia nacional, pero siempre respetando este apartado de las comunidades, de gente interesada por preservar su patrimonio cultural en términos generales, ¿no? Pues bueno, me gustaría por último también preguntarte, ¿se puede aún encontrar el libro? Porque como bien sabemos, a buenas y buenos mexicanos y mexicanas, pues como pan caliente los libros que hablan de las comunidades porque la gente se identifica, la gente quiere conocerla, la gente quiere participar en tener en sus manos y en sus casas, en sus hogares, materiales como este. ¿Aún se puede encontrar y en dónde, doctor? Sí, este libro lo pueden localizar directamente en la comunidad de El Nequeteje, como fue resultado de un proyecto del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias, pues fue el tiraje limitado pensando para las comunidades. Se está pensando en hacer otra edición con un tiraje mayor para llegar a más gente. Este texto lo pueden encontrar también con el grupo comunitario Mi Pueblo Nequeteje y próximamente lo subiremos a las plataformas que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo para hacerlo, para que sea más asequible y llegue a más gente y también a los interesados. Pues muchas gracias por haber estado de nueva cuenta con nosotros, doctor, en esta ocasión y pues agradecidos de que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, encabezada por la doctora Leisa Aida Fernández Vega y nuestro director de Patrimonio Cultural, el maestro Alberto Avilés, hayan organizado la participación en esta ocasión en tan magnífica feria. Pues Valeria Ramírez Corona del Patrimonio Cultural, del área de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, también agradece este espacio y la posibilidad de haber hecho la moderación y la entrevista al doctor Macui. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, que estén bien.